Saludos cordiales y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Shingalina. Y debo decir que estoy muy feliz porque hoy día otra vez vamos a tener talento puro de Pastaza aquí hablando junto a nuestra candidata, la ingeniera Daisy Ortiz. Y ya voy a ponerme los lentes para hacer las presentaciones debidas. Hoy día vamos a hablar con Cristian Cargua, nacido en Puyo, barrio El Recreo, para mayores señas, vicentino hasta la muerte, así que tenemos aquí vicentinos de diferentes generaciones, ¿verdad? Mi nieto también estudia en el Vicentino, mis nietas también estudian ahí, o sea que el Vicentino ha sido una escuela que ha dado muchísimos profesionales aquí a la provincia de Pastaza. Cristian, bienvenido a Shingalina. Un gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poco de ti, quién eres en términos académicos. Listo, un gusto conocerla, Daisy. A todos un gusto estar aquí en este espacio. Soy Cristian Cargua, soy vicentino de corazón, como dieron a conocer. Soy ingeniero en geociencias, me rodeé en la Universidad ICIAM. Tengo una maestría en geología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se encuentra en Perú, en Lima, Perú, la decana de América, como también la conocen. Así es. Ajá. Y también tengo una maestría en educación con mención en pedagogía en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Muy bien. Y actualmente sé, porque le he pedido antes de empezar a hacer el Shingalina, que está ejerciendo la docencia aquí en Puyo, pero también que fue el primer estudiante amazónico que se graduó en ICIAM. Así que realmente a mí me llena de orgullo, de verdad, de tener aquí a dos profesionales de esta hermosa provincia, Pastaza, perdón, aquí en Shingalina. Cristian, tú dices que has estudiado geociencia y tienes una maestría en geología y me decías que has hecho investigaciones en peligros geológicos. Uno dice, son jóvenes, les gusta el peligro, entonces investigan también los peligros geológicos. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de peligros geológicos? Ya, cuando hablamos de peligro geológico, debemos quizás resumirlo como que en escenarios negativos que puede ocasionar la madre naturaleza. Es decir, ya sea terremotos, inundaciones, deslizamientos o avalanchas en las zonas de glaciares. Eso puede ser como que una síntesis de lo que es un peligro geológico. Pero, por ejemplo, cuando uno va por la calle, por ejemplo, de aquí de Puyo a Macas o de Puyo a Santa Clara, que hay esas partes que la vía no es regular, que tú ves que hay las piedras ahí todas encerradas como jaulas de piedras. ¿Estos son peligros geológicos también esos o no son peligros geológicos? No, ese muro de gaviones más que nada son como soluciones preliminares para que no ocurra aquellos eventos de peligros geológicos. Por ejemplo, en la vía Puyo-Santa Clara, esos muros de gaviones nos permiten que no haya deslizamientos. Son acciones preventivas. Entonces, exacto, son acciones preventivas, ya que debemos entender que la tierra, el suelo donde pisamos siempre está en constante movimiento, no es fijo. Y eso es lo que ocasiona que siempre haya deslizamientos en aquellos lugares que quizás conocemos o no conocemos. ¿Qué dice la ingeniera, que también es ingeniera civil, máster en transporte multimodal y que también se conoce las vías de, por lo menos, no solo de Pastaza, porque cuando fuiste al frente de la regional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estuviste al frente de otras carreteras también. Así es, bueno, un saludo cordial a todos, hola, a todos quienes nos están ahora viendo, escuchando. Mira, primero saludarte, Cristian, qué chévere, vicentino, otro vicentino igual que yo de corazón, pero también un profesional de aquí de Pastaza que se ha preparado y qué chévere poder compartir este espacio. Sí, mira, nosotros los ingenieros civiles también tenemos cierto conocimiento de la parte geológica, no tan a profundidad, pero es algo en lo cual sí nos permite trabajar y sobre todo en la parte vial para poder identificar estos riesgos o estos peligros potenciales para que se pueda mitigar y que no sea, y ahí sí me da a veces pesar escuchar y leer en redes sociales que dicen la gente, no, es que no se puede hacer nada contra la madre naturaleza, es que porque llueve, es que porque la naturaleza nos castiga, inclusive dice la gente así,
cuando en realidad no es eso. Hay profesionales como Cristian, como yo y como muchos que hemos estudiado justamente para poder evitar o minimizar estos riesgos y que no ocurra lo que ya nos ha pasado hace poco en Quilloturo, lo que nos pasó hace poco también en el Kilo 2, en donde realmente nosotros vemos una falta de prevención, de acciones de corrección en las vías que ha desencadenado lo que tenemos ahora, unas vías que están en una crisis y en un deterioro total. Bueno, entonces hablemos pues de la vía que nosotros conocemos como la Baños Puyo o Puyo Baños, pero que creo que viene de Pelileo, ¿no? O sea, esa vía, digamos, empieza ya en Pelileo. Por ejemplo, Cristian, esa vía, ¿cuándo se construyó? Porque yo recuerdo que he leído crónicas de viajeros, hay libros que recogen las crónicas de los misioneros y cuentan que esa vía era ya un terror solo pasándolo con las mulas, o sea, porque hablaban de los ríos, de las cascadas, de los, bueno, aparte de los jaguares y de los tigres que había en aquella época, que ahora ya no hay, pero digo, es una vía compleja desde siempre. ¿Cómo así se va a construir una vía ahí en vez de construir en un lugar más seguro? O sea, ¿cuál puede haber sido el criterio para decir, bueno, como aquí se fueron las mulas, entonces abramos la carretera por aquí? ¿Cuál es tu criterio técnico, no? Mi criterio es que gran parte de lo que es la vía Puyo Baños comparte lo que es un cuerpo granítico, un intrusivo, que es una roca muy dura. Si usted quiere perforar esa roca para hacer una vía por ahí, va a ser sumamente costoso y muy complicado. ¿Y qué es lo que se ha optado? Hacer una carretera paralela a lo que son al río, porque son zonas ya un poco más meteorizadas y mucho más fácil. ¿Meteorizada qué quiere decir? Roca, digamos, ya desgregada, un poco accidentada, que es fácil de construir algo por ahí. Entonces, eso ha sido como que uno de los criterios que ha permitido que se construya una vía cerca de los ríos y, bueno, cerca de zonas de alta montaña en la vía Puyo Baños. Pero, digamos, el suelo, ¿de dónde lo sacan? Daisy, tú estuviste también a cargo de esa vía. O sea, cuando dicen, se fue la calzada, se fue la vía, y efectivamente, ahorita pasamos con el bus y con los carros y vemos pues que la parte asfaltada y aquí está la cinta amarilla, porque es lo único que hacen ahora, solo poner cinta amarilla para avisar que ahí hay un hueco o un abismo, pero tú ves el vacío. Entonces, ¿dónde se sostiene esa vía? Mira, lo que dice Cristian, además de eso, es importante que la gente conozca de que en toda esta vía es una vía de montaña, como muy comúnmente como se la llama. Entonces, una vía súper sinuosa que va bordeando el río. Y claro, una de las principales dificultades que hemos tenido ahora y que se lo está viendo es que ya al haber la socavación y también estos deslizamientos, porque es zona de montaña, pues está afectando la calzada. Y tenemos varios puntos en donde ya se ha perdido la calzada justamente porque no ha habido un mantenimiento adecuado. Y ahí sí vuelvo a señalar, no es que la madre naturaleza, es que pobrecitos, es que nosotros tenemos que por poco y estar rezando para que no llueva. No es así, o sea, hay técnicos profesionales que nos hemos capacitado para evitar y minimizar el riesgo. Si no hay acciones preventivas, como había hace años atrás, pues estos digamos, estas desgracias que tenemos ahora, estas consecuencias cada vez van a ser menores. En el año 2016-2017 nosotros teníamos identificados entre Puyo y Baños 9 puntos críticos. En junio de este año se han identificado por el Ministerio de Transporte 24 puntos críticos. ¿Qué quiere decir? ¿De cuántos kilómetros? O sea, para recordarnos. Sí, aproximadamente estamos hablando de 100 kilómetros entre Puyo y Pelileo, que es el tramo Pelileo. Pero Baños el tramo Baños Puyo, que es lo que digamos más nos preocupa, ¿ahí cuántos kilómetros hablamos? De unos 60 kilómetros aproximadamente, sí. Pero la parte más crítica, que es justamente en la parte que todos conocemos, en la Merced, en la parte de San Jorge, todos estos puntos críticos, los que los vemos es porque estos han estado ya, digamos, mucho más acelerados en su deterioro. Pero hay otros puntos que no los vemos ahora y que por eso yo siempre estoy insistiendo que las autoridades ya deberían preocuparse, porque mañana pasado no estamos exentos de que pueda ocurrir otro deslizamiento en otro punto crítico y que ocurra desgracias capaz y mayores de las que hemos tenido. Cristian, ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, porque a mí me está sonando lo que dijo Daisy, que el río por debajo erosiona y sabemos la fuerza del agua. De hecho, el elemento más fuerte de la naturaleza es el agua, porque una gota rompe la piedra, se mete por donde quiera.
lo decía también Bruce Lee, be water, my friend, o sea, sé como el agua, porque de verdad el agua toma la forma de los lugares por donde pasa. Entonces, esto de corroer por abajo y las cascadas desde arriba, que no sé cómo mantienen allá arriba, si hay pasto, si hay bosques, o sea, ¿qué opinión te merece a ti? Son puntos acertados lo que dijo Daisy, es verdad. Muchas veces acciones de no mitigación o de acciones que permitan un buen mantenimiento ocasionan lo que ocasiona o no, deslizamientos, zonas que se comen la carretera y sí o sí nos afectan la vialidad, que es una ruta muy importante. Discúlpame, o sea, ¿quiere decir que el río por debajo se está comiendo, digamos, la montaña, como tenemos en Mera ese problema con la curva que hace ahí el Pastaza y se está carcomiendo también toda la peña? Sí, prácticamente lo que tenemos la vía Puyo Baños es una zona de roca y una zona de suelo. Y como son zonas de montaña, son zonas de alta pendiente, a veces pensamos que el agua solo está en el río, pero también el agua está debajo del suelo que pisamos y más que nada hay bastante agua en la zona de montaña. Y cuando hay un evento desencadenante, una fuerte lluvia, prácticamente esa agua genera que toda la ladera recorra pendiente abajo y bueno, ocasiona lo que ha ocasionado, ¿no? Que se lleve la carretera en muchas ocasiones. ¡Wow! O sea, que prácticamente vivimos al borde del peligro constantemente. Exacto. Ahora, para no ser dramáticos, porque todo el mundo pasa por ahí todo el tiempo, Daisy, ya señalaste que la falta de mantenimiento agrava la situación, o sea, la pone nos pone al borde del peligro. ¿Cómo se puede hacer para mitigar? Y ahí sí hablen entre ustedes dos, que son los expertos, y qué hacer para prevenir esas cosas, porque esa vía es fundamental para nosotros del Puyo, para Baños tal vez no, pero para nosotros del Puyo, para salir a la Sierra Centro, que es Ambato, digamos, Baño Ambato y ahí Riobamba y lo que sea, Quito, es la única vía que tenemos, a menos que no nos vamos a dar la vuelta por el otro lado, que igual estamos con el alma en los labios, porque allá también hay unas carreteras que dan miedo. Por favor. Mira, Joana, en cuanto a toda la red vial estatal, pues realmente creo que todos los que estamos viajando pues vemos el estado en el que está de deterioro, pero ya extremo, llamemos así. Ahora, ¿qué se puede hacer? Ya hace algunos años atrás ya se hizo y pudimos nosotros ser testigos de que esta vía, como muchas otras de la red vial estatal, estaban en buenas condiciones, porque es la suma de varias acciones que se tienen que hacer en el tiempo y no esperar a que llega el deslizamiento y ahí sí todo el mundo corre con maquinaria y vemos quién llega primero, pero si es el alcalde o es el prefecto. Exacto. Porque o te hacen una variante o te ponen una montaña de arena y una cinta amarilla que ya casi uno tiene que cargarla bajo el brazo para ponerla casi uno mismo. Así es, por eso es lo que yo digo, o sea, ahorita lo que estamos viendo, lo que hemos visto en estos últimos meses y en estos últimos años es que lo único que hay son acciones de, digamos, de emergencia. Se cae la montaña, va todo el mundo, saca el material y deja ahí. Pero no es esta la forma de actuar. A ver, primero, en todo, como en toda obra pública y en general, debe haber medidas de prevención. Entonces, primero tenemos que hacer un trabajo rutinario de mantenimiento. ¿En qué consiste un trabajo rutinario? Hablando en materia de mantenimiento vial, limpieza de cunetas todo el tiempo. Ustedes han visto las cunetas que están a lo largo de la vía, tienen que estar limpias. Aquí tenemos bastante caída de ramas, de hojas, y esto obstaculiza el flujo del agua, y esto poco a poco, como tú señalabas, esta agua comienza a estar ahí, golpea, obstaculiza, y comenzamos a dañar, a deteriorar la carpeta asfáltica, las cunetas. Luego esto sigue su cauce en los ríos, llegan a donde tenemos también las alcantarillas, que es el paso por debajo de la calzada. Si esas alcantarillas se llenan de palos, se llenan de piedras, de arena, se tapa, y obviamente cuando viene en flujo un caudal un poco más alto, colapsa, y es lo que pasó en el Kilo 2, en donde ahora tenemos una variante que es solamente una variante y no es la solución. Y ahora, ¿qué es lo que yo veo y lo que yo siempre he dicho? Me sale más económico prevenir y no reparar. Ahora, ¿cuánto nos va a costar a todos los ecuatorianos? Porque recordemos que las vías son nuestro patrimonio. ¿Cuánto nos va a costar reparar la vía Pelileo Baños Puyo a que si se hubiera hecho un trabajo constante de mantenimiento durante estos últimos 7 años? No se ha hecho, ahora va a ser mucho más costoso volver. Primero tenemos que
rehabilitar, luego volver a mantener para que la vía esté en buen estado y sobre todo que sea segura, porque eso es lo más importante. Yo les digo, sin alarmar, pero si hay 24 puntos críticos que ya están identificados, pues obviamente es una vía que sí debe llamarnos a todos a la alerta, porque esta vía es el principal acceso a la Amazonía. O sea, la Amazonía centro es Pastaza y de aquí la mayoría de la gente llega acá y de ahí se va para el norte, para el sur. Entonces, al ser la principal entrada a la Amazonía, es nuestra arteria principal de la Amazonía, no solo de Pastaza. Y por eso la importancia de que este eje vial esté súper bien mantenido y sobre todo en buenas condiciones para garantizar la seguridad de todos quienes nos movilizamos. Al magíster, pues, en geología, porque no en educación, pero en geología sí. ¿Qué le dirías tú al presidente Noboa? ¿Qué debería hacer? Porque Daisy habla de 7 años de abandono y vivimos un montón de gente por este lado de la vía, digamos, ¿no? O sea, aquí en Puyo. Y hay gente, y esa vía está llena de muertos. Antes de las galerías, o sea, de los túneles que se construyeron hace años, pero también después por estos deslizamientos, está cerquísimo el deslizamiento de la primavera, me parece, donde murieron familias enteras, entonces no es broma. Como geólogo, como experto en estos temas, Cristian, además de aquí de Pastaza, ¿qué le dirías tú al gobierno del presidente Noboa? Que sea una persona más consciente con la realidad de la Amazonía. Muchas veces se llevan los recursos de la Amazonía, pero estos recursos o lo que se genera como que no es devuelto en inversión social, en investigación sobre todo. Considero que en la parte de investigación en la Amazonía está muy olvidada. Nos centramos que quizás en otras partes, pero acá también somos una región muy vulnerable, muy susceptible a estos eventos catastróficos. Como decía Daisy, es 1000 veces hacer acciones preventivas que acciones post-evento. Con esto nos ahorramos una gran cantidad de dinero, que es el dinero de todos los ecuatorianos, y hemos visto ese accionar muy negativo que tiene el presidente, igual con el tema de la energía, ¿no? Mejor prevenir, hacer mantenimiento, nos hubiera ahorrado una gran cantidad de dinero que contar con las acciones que se tiene actualmente. Ahora te pregunto, Cristian, visto que tú eres experto en geología, para construir una carretera, o sea, se lo dije también a Daisy cuando la entrevisté la primera vez, para construir un puente, ¿cómo se hace? Entonces, tú que eres geólogo, o sea, para ir a construir una carretera, para decidir construir una carretera, ahorita que está también el tema de que quieren construir una carretera en pleno Parque Llanganates, porque hay que juntar Pelileo con la Amazonía, entonces se le ocurrió pasar por el Parque Nacional Llanganates, o sea, descabellada desde mi punto de vista, y no porque no queremos el progreso, por si acaso, sino porque no se puede cruzar un parque natural nacional como es los Llanganates, además estribaciones de la Amazonía, bueno, con todo lo que conlleva. Pero, ¿qué se tiene que ver para decir, por aquí tiene que pasar una carretera? Ya, siempre también hay que ver la parte ambiental. Construir una carretera Salcedo-Tena es un error ecológico, ya que no solo estamos pensando en la parte de Llanganates, sino también la Reserva Biológica Colonso y Chalupas. Prácticamente, ¿qué es lo que se pretende hacer? Es romper ese corredor ecológico. Y romper ese corredor ecológico va a traer muchas acciones desencadenantes, no solo para la parte humana, sino también para la parte de las especies que son endémicas de estas zonas. Pero digamos, o sea, yo digo, quiero una carretera aquí, ¿qué tengo que hacer? O sea, para buscar oro, o para los geólogos hacen esas pruebas que ponen adentro esos como sacacorchos que después sacan las muestras del suelo y ahí ven si hay o no hay cobre, oro, etcétera, etcétera. Ya. Para hacer una carretera, ¿cómo se hace? Ya, perfecto. Como dije, primero se estudia la parte ambiental, ¿no? Pero luego ya se va, si es factible, la parte del suelo, cómo está, si es un suelo arenoso, si es suelo de arcilla, o si es un suelo de grava, o si no tienes un cuerpo rocoso duro, ¿no? Granítico, entonces, como granítico, tú decías, como por lo ejemplo. decía, ¿no? O sea, prácticamente esta reserva que queremos usar es el cuerpo granítico, ¿no? La reserva de los Llanganates y... Sí, y la reserva biológica Colonso Porque es Chalupas. volcánico, digamos, ¿es de origen volcánico o me estoy equivocando? Tiene relación origen volcánico, ¿no? Pero se origina, bueno, en el interior de la Tierra para no movernos tanto. Para no entrar. Ya, pero es un cuerpo que va desde Narupa, que tiene 120 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho. Igual, si queremos hacer... De roca maciza.
roca maciza. Wow. Entonces va a ser sumamente complicado hacer una vía en ese corredor, porque son suelos muy duros y sobre todo también por la parte ambiental, que Claro. va a ser un error. O sea, eso es impensable justamente porque ahí es un ecosistema que una vía rompería todos los equilibrios que existen en ese espacio, ¿no? Pero ahora, por decir, la gente de Pelileo, digamos, o el Ecuador, quiere una carretera para juntar la Amazonía con los Andes. ¿Cómo se debería hacer? O sea, si propio pensáramos, tenemos que construir esta carretera, entonces, ¿cómo sería la búsqueda para encontrar el lugar apropiado o decir, ¿saben qué? Olvídense, por lo menos por este lado no hay cómo hacerlo, toca hacer otra carretera por otro lado? O sea, ¿cómo sería para decidir por dónde ampliar la red vial en ese sentido? Claro, creo que todos quisiéramos ir de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible, ¿no? Pero eso sucede en las películas. Exacto, pero yo creo que también debemos ser conscientes en la parte ambiental, porque si nosotros afectamos la parte natural de las reservas, prácticamente son ellos los que nos dan muchas veces los recursos hídricos, Claro. muchas veces de la fauna silvestre, que tienen un efecto muy positivo en la sociedad, aunque no veamos. Yo creo que muchas personas deben ser conscientes que por más cerca que nos genere un tramo, pero debemos también ver otras vías alternas. Ahora, yo he visto, se lo pregunto a los dos, yo vengo de Italia, ya vivo aquí muchísimos años, pero sí, yo recuerdo que nosotros también tenemos toda una geografía con montañas, somos un país lleno de volcanes también, o sea, digamos que un poco parecido al Ecuador. Entonces, hay partes donde han construido como dicen viaductos en italiano, o sea, estas vías altas con esos pilares enormes que están en medio de la montaña. Una cosa así se podría hacer, por decir, en la Baños Puyo. O sea, que cruce el cañón del Pastaza de esa manera. ¿Qué dices tú, Daisy? Ahí te contesto. Bueno, primero, para poder determinar por dónde me voy, hay varios estudios, los geológicos, hay los estudios hidrológicos, topográficos, Claro. que son fundamentales para poder ver cómo está la conformación del terreno. Y solamente para un poco complementar lo que decía Cristian, en el proyecto La Salcedo-Tena, les comento que yo me fui a caminar en un cierto tramo de este proyecto, porque este proyecto viene hace más de 20 años. Entonces yo me fui al Tena y comencé a caminar. Es realmente imposible poder llegar. O sea, yo, por menos, no solo por el tema ambiental, la misma topografía sería algo, pero realmente, además de costoso ambientalmente, costoso económicamente, no tiene lógica, no tiene sentido. Si yo tengo recursos, si el gobierno tuviera recursos, no me meto a hacer una vía nueva. Repotenciemos las vías que tenemos. Tengo la misma Pelileo Baños Puyo, la Tena, Quito Tena, que está en pésimas condiciones. Exacto. Opciones las tenemos. Ahora, respecto al tema de hacer viaductos, dentro de los estudios preliminares que se determinaron hace algunos años atrás para poder llegar de Pelileo a Baños y hasta Puyo, hay ciertos tramos en donde se prevé hacer viaductos. Ahora, no desde el encañonado, desde media vía, sino más bien como una prolongación de la calzada actual, como se hizo en Santo Domingo. En la vía, no sé quiénes se han ido a la costa, en Santo Domingo ustedes pueden ver que es un tramo de la calzada está en el aire. Sí. Tal cual, y de la misma manera estos se llaman viaductos. Esto estaba previsto hacerse entre Pelileo y Baños, y ciertos tramos entre Baños y Puyo también estaba contemplado en los estudios preliminares. Sin embargo, hay que esperar a que hayan los estudios definitivos para luego poder hacer la ampliación a 4 carriles que se había, o que es el clamor de los pastacenses. Pero hay que también cuidar, digamos, la parte alta de la montaña, de donde vienen todos esos cuerpos de agua, que son las cascadas lindísimas, pero que cuando llueve y con la fuerza del agua realmente provocan un daño también a la carretera. Cristian, ¿qué dices tú? Sí, es verdad. Debemos también de ser conscientes en la parte de las cuencas hidrográficas, que son parte de los que nos generan, nos alimentan y nos suministran agua potable en nuestras casas, ¿no? Si nosotros afectamos esas zonas, prácticamente en consecuencia o por acciones indirectas podemos también generar una vulnerabilidad nosotros. Pero también es importante ver la parte topográfica, como decía Daisy. Cruzar Salcedo, Atenas, siquiera estamos subiendo hasta unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y bajar hasta los 600, 700 que está Atenas. Entonces va a ser muy complicado, muy costoso, muy Casi complicado. como la nariz del diablo, o sea, hacer Va una a ser obra muy así difícil, muy sinuoso. increíble. Ajá, exacto.
Ok, pero quiero decir, volviendo a la Baños Puyo, o sea, la parte alta, o sea, de donde caen las cascadas, ¿ahí qué hay? ¿Hay pastos, hay bosques? Porque yo todas las veces que paso por ahí digo, ¿pero qué habrá allá arriba? O sea, ¿por qué caen así? O sea, porque tú ves también Río Blanco, Río Verde, son ríos que tú ves que son de estribaciones, o sea, que todavía son angostos, entonces el agua además tiene más fuerza. Pero arriba, ¿qué hay? Tú sabes lo que hay allá arriba. Sí. Desvela el secreto. De hecho, alguna vez tuve que subir en una inspección y claro, y es parte de los problemas que tenemos ahora y que es la gran deforestación. O sea, lamentablemente ahí tenemos que, hay, digamos, ciertas poblaciones que están asentadas y que por sus cultivos o por dedicarse a sus actividades, pues han deforestado esta parte y debilitan los taludes. Claro, la tierra se va. Y la tierra se va, efectivamente. Entonces lo que nosotros se trabajó hace unos años atrás es la conformación de cunetas de coronación, que se llaman, que son como las cunetas en la parte baja, pero son cunetas en la parte alta de los taludes, de tal manera que el agua se recoge y se puede conducir ya a otra parte y ya no baja directamente por el talud y afecta en este caso a la calzada. Pero igual hay que dar mantenimiento. Totalmente. Y ese mantenimiento le corresponde al gobierno nacional, porque esa carretera, digamos, la Pelileo-Puyo, es una vía estatal, no es provincial, no está a cargo ni de Tungurahua ni de Pastaza. Es responsabilidad del gobierno y por esto nosotros siempre hemos estado llamando al gobierno nacional, en este caso a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ya que recibieron recursos del año 2023, recibieron $500 millones del Banco Mundial para atender las emergencias, se fijen en la Amazonía, se fijen en Pastaza y también destinen parte de estos recursos para que podamos nosotros solventar esta gran necesidad. Y se pasa en el florero entre el top de Tungurahua y el top de Pastaza. No, es que esto no es mío, te toca a ti. ¿Cómo es? O sea, porque ¿quién decide ahí quién administra qué tramo de la carretera, dado que comparte dos provincias? Bueno, sí, una parte está a cargo de Pastaza y otra parte está a cargo de Tungurahua, pero en general estamos hablando de que es el ministerio, de que es el gobierno quien tiene que trabajar en esta red vial estatal. Entonces, en esta parte pues no hay. Nosotros tenemos a una subsecretaría regional que está en Ambato y que a través de esta pues se tienen que canalizar todas las acciones para poder atender, en este caso, a toda la red vial, Pelileo, Baños y Puyo. Perfecto, estamos ya llegando al final de este nuevo capítulo de Shingalina. Yo he aprendido un montón, un mensaje final cortísimo de ambos dos, como saben decir. Cristian, contigo empezamos, un mensajito final. Ya, bueno, agradecer por estar aquí en este espacio con ustedes, un gusto conocerlas. Bueno, espero que de todo corazón podamos nosotros, perdón, ahí me equivoqué. No repite, no estamos en vivo. No estamos sí, en vivo. Por eso como que corté ahí. Sí. A ver. No, porque Daisy tiene que cerrar. Sí. Un mensaje al final, ¿qué le pasa? No, o sea, como joven, como persona, como profesional, ¿qué dirías tú? Ya, mi mensaje final sería que nosotros los jóvenes somos una nueva generación. Espero que podamos seguir haciendo mucha investigación y que el gobierno que va a seguir de aquí en adelante pueda destinar los recursos para la investigación, ciencia, salud, que es lo primordial, y también seguridad, para que podamos tener un Ecuador de paz. Daisy, tu mensaje. Ya. Bueno, sí, primero agradecerte, Cristian, porque realmente sí nos has ilustrado con muchas cosas. Hay cosas que yo no las conocía y pues sí es importante que todos conozcamos, aprendamos cada día. Y bueno, mi mensaje final y mi reflexión es siempre insistir, ¿no?, a que todos los ciudadanos seamos partícipes del desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país, a través del espacio en el que estemos, donde nosotros podamos hacer un pequeño aporte para que nuestro país crezca y se mejore, pues ahí debemos estar con mucha decisión, con mucha valentía. Ahora, en mi caso personal, como candidata a la Asamblea, pues parte de nuestro trabajo va a ser justamente fiscalizar para que estos recursos que son de los amazónicos, porque salen de aquí todo el recurso del petróleo, de la minería, pues se devuelva a través de obras, a través de salud, de educación, que es lo que nosotros necesitamos, porque ya es hora.